Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. Qué bueno que me acompañan después de la celebración de las elecciones presidenciales el domingo antes pasado, el domingo pasado el Día de las Madres. Esta semana es una semana de recordación, de festividad con motivo de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo a partir del 30 de mayo de 1961. Muchas lluvias, una o dos ondas tropicales, una detrás de otra, una vaguada, indican que esta semana completa vamos a tener lluvias en diferentes puntos del país. Hay muchas provincias bajo alerta y deberán tener cuidado las personas que transitan este fin de semana por las principales carreteras, dado que es un fin de semana largo. Por así decirlo, pues el jueves se celebra el día de Corpus Christi y es feriado, jueves 30 de mayo, precisamente. El presidente Luis Abinader está en Europa, se reunió con el Papa y sigue reuniones con presidente de Italia, presidente de Portugal, está con su familia. En esta semana también los partidos principales de la oposición tratan de establecer, de hacer un mea culpa, de analizar qué pasó con su comportamiento en las elecciones del 19 de mayo. Los detalles de estos y otros temas, incluso de un interesante panel de La Voz de los Estados Unidos de América sobre cómo se han disparado las alarmas en muchas partes del mundo debido a la sobreproducción de China que está colocando en muchas áreas y en muchos países. Estos y otros temas después de la pausa. El Papa Francisco felicitó en persona al presidente Luis Abinader por su reelección en las pasadas elecciones celebradas en el país. El sumo pontífice también le manifestó al mandatario dominicano su interés en visitar el país, luego de una invitación formal que en ese sentido le hiciera el presidente Abinader durante una audiencia privada concedida por el Papa al presidente Abinader. Ambos trataron temas de interés tanto internacional como local. A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, Roberto Furcal, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno y quien fuera el jefe de campaña de la primera gran victoria del PRM en 2020, hizo un llamado a sus compañeros de partido que aspiran a suceder al presidente Luis Abinader en el 2028 y que desde antes de celebrarse las elecciones del pasado 19 de mayo, ya se están promoviendo como candidatos presidenciales. En su escrito, Fulcar destaca que apenas han transcurrido 6 días desde las elecciones presidenciales y congresuales y ni siquiera se han recogido las vallas, los afiches, los desechos sólidos dejados en los entornos de los centros de votación de las juntas electorales municipales. Aún revisan votos nulos y el Tribunal Superior Electoral está conociendo requerimientos y que todavía no ha terminado mayo y al cuatrenio gubernamental aún le faltan meses de ejecución. Ya hay varios compañeros que abiertamente están promoviendo sus aspiraciones presidenciales. El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana, FITRAN, convocó a la licitación pública nacional para la construcción del teleférico de Santo Domingo Oeste. La licitación publicada este lunes 27 de mayo de 2024 será para la contratación del diseño, fabricación, construcción, montaje y puesta en marcha de la línea 3 del sistema de cable aéreo para el transporte público de pasajeros de Santo Domingo Este. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVI destacó este lunes que ya ha distribuido uniformes y útiles escolares completos en más de 1.600 escuelas cuyos estudiantes tienen lo necesario para asistir a clases en el periodo 2024-2025. La información fue ofrecida por el director ejecutivo Víctor Castro, quien reiteró el informe económico del gobierno con llevar a tiempo y completos los kits escolares que por primera vez se entregarán
a más de 1.8 millones de estudiantes, señaló la nota de prensa. El gobierno de Israel ha amenazado de hacer daño a los que le hagan daño y ha recalcado que los tiempos de la Inquisición han terminado y ha detallado que la orden prohibiendo al Consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos entrará en vigor este 1 de junio en el marco de la respuesta israelí a la decisión de Madrid de reconocer al Estado de Palestina. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostiene que Europa está viviendo un momento existencial y nunca ha tenido tantos enemigos dentro y fuera del bloque comunitario como en la actualidad. Creo que estamos viviendo un momento existencial en nuestra Europa porque realmente creo que nuestra Europa puede morir, declaró Macron desde Berlín, donde se encuentra de visita oficial, la primera en 24 años que emprende un mandatario francés a Alemania desde la de Jacques Chirac en el año 2000. Poderosas tormentas mataron al menos a 20 personas, hirieron a cientos y dejaron un amplio rastro de destrucción en Texas, Oklahoma y Arkansas, tras arrasar casas y golpear una estación de servicio para camiones donde decenas de personas se refugiaron en un nuevo episodio del tiempo letal en el centro de los Estados Unidos. Josh Hawley, senador del estado de Missouri, solicitó al presidente Biden que brinde protección para el traslado de los cuerpos de los misioneros asesinados en Haití, debido a que las bandas también quieren atacar el vehículo que los trasladará al aeropuerto. En una carta, el legislador acusó al gobierno de Haití de dejar morir a los misioneros David y Natalie Lloyd, una pareja de esposos brutalmente asesinada por las bandas que azotan a Puerto Príncipe. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Lluvias en la continuación, después que hubo un respiro, por así decirlo, el fin de semana pasado, después que tuvimos 2 semanas de intensas lluvias en todo el país, vuelven las lluvias, 2 ondas tropicales, una detrás de otra, una depresión tropical, una tormenta, van a provocar lluvias en gran parte del país. 27 provincias en estado de alerta, varias de ellas en alerta amarilla, otras como el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo en alerta verde. Mucho cuidado con la gente, el suelo está, por así decirlo, saturado de la cantidad de lluvias registradas en la semana pasada. Ya vimos las falencias que tenemos en la ciudad y en muchas áreas del país a consecuencia de las inundaciones que provocan estas lluvias, entonces por demás debemos cuidarnos para evitar tener situaciones de peligro, situaciones de pérdidas que pueden evitarse. Ya el viernes, el sábado próximo, día 1 de junio, comienza la temporada ciclónica, que dura del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. Se dice que es una temporada ciclónica que va a ser muy activa, unas 7 u 8 tormentas se pueden convertir en ciclones tropicales y se espera una buena cantidad de fenómenos atmosféricos sobre esta parte del Caribe. Es una época propicia para la formación
de ciclones y de todo tipo de fenómenos que provocan normalmente daños en la propiedad privada, la propiedad pública y en vidas. Sí, señor, hay que tener cuidado. El presidente Luis Abinader se encuentra en Europa. Fue recibido este lunes a primera hora por el Papa Francisco. Se ven ahí las imágenes muy joviales, una reunión muy liviana, muy cómoda, muy buena. Dice el boletín de prensa de la presidencia a propósito de la visita del jefe del Estado junto con su esposa Raquel y sus 3 hijas. Se encuentra la familia presidencial en Europa. Indica que el Papa le habló para felicitarle sobre su victoria electoral y que el tema de Haití, la situación de Haití y lo que significan las presiones para la República Dominicana y toda esta zona fue un tema de conversación entre el presidente dominicano y el Papa Francisco, de nacionalidad argentina, pero el Papa es uno de los principales figuras políticas del mundo, uno de los grandes líderes políticos del mundo. No este Papa, sino los papas. El Papa, el Vaticano, porque el Vaticano y la Iglesia irradia a todo el mundo. Esta visita al Papa abre la visita oficial que el presidente Luis Abinader, junto con su familia, despliegan por Europa. Después de esta visita con el Papa, una reunión con el presidente italiano, después viajan a Portugal, una reunión con el presidente de Portugal, y aprovecha el presidente para tomarse un descanso, una suerte de descanso con su familia, luego del ajetreo que representó la campaña electoral. Una campaña donde tanto el presidente como los demás candidatos hicieron un despliegue muy amplio de actividades, caravanas, reuniones, mítines, alocuciones, entrevistas, todo lo que es normal en este tipo de campaña en República Dominicana. A propósito de política, el Partido de la Liberación Dominicana, que tocó la peor parte de la oposición de los 2 grandes partidos en el resultado electoral, comenzó su reunión, que se va a prolongar en más de una reunión, para analizar los detalles de lo que ocurrió con el Partido Reformista, con el Partido de la Liberación Dominicana. No sacó un solo senador, sacó apenas 11 diputados y la votación bajísima de un 10 y tanto % de la votación general. ¿Qué pasó a lo interno? Y hay muchas aristas de este resultado, mucha tela por donde cortar, porque una de las cosas que se pregunta la gente, los analistas y la gente en sentido general, ¿dónde estuvo la alta dirigencia del PLD, ese comité político, otrora fuerte comité político del PLD durante la campaña? Prácticamente Abel Martínez hizo su campaña solo, su campaña presidencial solo. Abel Martínez se veía en los sitios, en caravanas, en donde quiera, solo. No se vio al secretario general Charly Mariotti, no se vio a los dirigentes emblemáticos del partido, Francisco Javier, Monchi Fadul, Melanio Paredes, una que otra vez se vio en algún sitio de la televisión. La cara la dieron prácticamente 3 dirigentes del partido: Andrés Navarro, José Dantes y, en menor proporción, pero una que otra vez, Juan Ariel Jiménez. Después los demás brillaron por su ausencia. No se le vio la cara a Simón Lizardo, no se le vio la cara a Margarita Cedeño. En campaña, ninguno de ellos. Lidio Cadet, ¿cómo se llama? Bueno, la mayoría de ellos. Carlito Párez Pérez, un grupo, son 40 y tantos los miembros del comité político, hicieron mutis. Euclides Gutiérrez, muchísima gente, si me voy acordando uno a uno, no se le vio la cara. Cristina Lizardo estaba en campaña, fue la que más se le vio la cara, estaba en campaña. No estaba como miembro del comité político apoyando a su candidato presidencial.
Entonces, ahí hubo muchas cosas en el Partido de la Liberación Dominicana que ellos van a tener que explicarle a su militancia. La Fuerza del Pueblo, en ese mismo sentido, también hace un análisis de su resultado electoral. La Fuerza del Pueblo parece ser el partido que mejor provecho sacó de la votación electoral, porque subió de un 4 y pico, 5% en las elecciones del 2020 a un 29% en las elecciones del 2024, duplicando y más, duplicando y más, casi triplicando al Partido de la Liberación Dominicana, que es de donde se desprende la Fuerza del Pueblo y que era el principal partido del país hasta el 2020 y pasó a ser el segundo partido a partir de las elecciones del 2020 y cayó ahora a un tercer lugar, muy por debajo de lo que podían ser los pronósticos para ese partido. La Fuerza del Pueblo, por demás, obtuvo 3 senadores y obtuvo 20 y tantos diputados, o sea, el doble de los diputados del PLD, y 3 senadores, y el PLD apenas tuvo ningún senador, no tuvo un senador, y apenas 11 diputados. Además de esto, la Fuerza del Pueblo tuvo la gran victoria en el escenario de la capital con el triunfo de Omar Fernández frente a Guillermo Moreno. Había mucha atención. La atención nacional prácticamente se dirigió entre la candidatura presidencial y todo el mundo sabía, todas las encuestas lo dieron ganador desde el principio. O sea, no fue una sorpresa la victoria de Luis Abinader en primera vuelta y en una forma cómoda. Sí habían muchas expectativas sobre el resultado electoral en el Distrito Nacional, por como Guillermo Moreno se lo echó el gobierno, funcionarios del gobierno, dirigentes del partido y el propio presidente de la República, Luis Abinader, y candidato presidencial del partido oficial, como se lo echaron encima y ni aún así pudo, perdió por 20 y tantos % por debajo de Omar Fernández. Y ese es un triunfo para la Fuerza del Pueblo importante, junto con la posición cuantitativa y el posicionamiento que tuvo en el resultado electoral final. Pero ellos están haciendo también un análisis de su situación que comenzó también este lunes para ver cuál es su situación y cuál es su futuro inmediato de cara a la oposición, porque indudablemente que Leonel Fernández asume la dirección de la oposición política. De eso no cabe dudas. Primero, en el PLD no se sabe quién es el líder. Danilo Medina fracasó. El liderazgo en el partido es difuso. Es difuso. Bueno, Danilo sí es el líder, fue el presidente y todo esto, pero es difuso después de esa derrota. Difuso. Hay gente que le endilgan la responsabilidad de la derrota y hay otras personas que hacen grupo con él y hay otras personas que ni fu ni fa. Dentro de la comisión política estoy hablando, del comité político. Ellos tienen muchas cosas que explicar hacia su militancia, vuelvo y digo, y además de eso, ver cómo va a ser el manejo de cara al futuro inmediato, de cara al posicionamiento para las jornadas políticas pendientes y que vienen a partir del momento en que pase toda la euforia de las elecciones del 2024 y que comience ya a perfilarse hacia dónde va primero la vida política y después la vida institucional y la vida en sentido general del país, político, económico, social. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar o que puede jugar el PLD? ¿Quiénes lo van a asumir? ¿Con qué fortaleza, con qué fuerza, con qué discurso lo van a asumir? Tiene una situación difícil el PLD, pero vamos a ver qué sale de ahí finalmente. En un editorial titulado La democracia en cuidados intensivos del Listín Diario, en la voz de su director Miguel Franjul, analiza
la situación de los partidos, la situación de la desconfianza, la quizás falta de confianza, repito la palabra, que la población va teniendo en los partidos políticos y en el propio sistema. Esta es la segunda vez que el Listín Diario editorializa sobre el tema en las últimas semanas. Y a propósito de esto que está pasando en la oposición, me he permitido poner este artículo, este editorial del Listín Diario, para poner en contexto las apreciaciones sobre lo que está pasando en nuestro sistema democrático. Comparto con ustedes este editorial del Listín Diario, La democracia en cuidados intensivos. Dos elecciones nacionales consecutivas, distanciadas apenas por 3 meses, han evidenciado los signos de una inquietante desafección en la democracia dominicana. Con un nivel de abstencionismo del 53.33% en las municipales de febrero y del 45.63% en las recientes presidenciales y congresionales, luce clara una tendencia que cuestiona o desconfía del liderazgo político nacional y de los partidos a los que representan. No es una tendencia exclusiva de nuestro país. Ya los índices de desafección democrática señalados en el último sondeo de Barómetro Latinoamericano de 2023 registran una progresiva y profunda caída desde el 2015. La mayoría de los latinoamericanos, vale decir un 52%, no cree en el modelo democrático que ha imperado en las últimas décadas. Y en el reverso de la moneda, ha subido en ese tiempo de 44 al 54% el segmento de personas que dicen estar dispuestas a aceptar un régimen no democrático si le soluciona sus problemas. Este diagnóstico, francamente preocupante, se torna relevante cuando se descubre que quienes mayormente piensan así son jóvenes. En cierta medida, el escenario de la democracia en cuidados intensivos ha quedado perfectamente perfilado en estas mediciones que reflejan que en al menos 5 países latinoamericanos, el 80% de sus poblaciones está insatisfecha con sus sistemas. Si las elecciones dominicanas se convierten en una especie de bolsa de valores, donde se subastan votos, candidaturas y franquicias de partidos, la democracia entrará en irreversible deterioro. La sociedad tiene que detenerse a reflexionar seriamente sobre este problema y este probable derrotero. O intentamos recuperar al paciente dándole de alta hospitalaria, o nos resignamos a perder lo poco que tenemos de democracia incompleta con todas sus consecuencias. Esta semana es una semana dedicada a recordar el 63 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Trujillo. Nosotros le prometemos aquí en Oye País a lo largo de esta semana algunas entrevistas relacionadas con estos documentales, algunas historias relacionadas con ese 30 de mayo de 1961. 30 de mayo donde es el perfil del inicio de la democracia, por así decirlo. No cabe dudas de esto. Aquel día, aquella noche, a las 9:45 aproximadamente de la noche, fue interceptado el carro de Trujillo en lo que era la avenida George Washington, ahora se llama Paseo 30 de Mayo, esa parte donde fue ajusticiado, emboscado el carro de Trujillo, que iba con su chofer Zacarías de la Cruz rumbo hacia San Cristóbal, como acostumbraba. Fue interceptado, andaba solo, sin más escolta, nada más su chofer y él sentado en la parte posterior del carro, interceptado por un grupo de complotados, una decena de complotados en 3 vehículos, en 3 automóviles, y lo interceptaron, lo enfrentaron, le dispararon y lo ejecutaron. En la refriega, unos 60 disparos recibió el vehículo en que viajaba Trujillo.
unos 60 disparos Trujillo recibió, se dice que aproximadamente 7 disparos recibió Trujillo, entre ellos un disparo en el pecho con una escopeta que se indica que fue Antonio Inver Barreras quien le hizo este disparo, que fue uno de los 2 disparos que mortales por necesidad, como se dice, otro disparo en la cabeza. Entre los complotados, Pedro Livio Cedeño resultó herido en la refriega de noche, no se sabe si por una de las mismas balas de sus compañeros o de Trujillo, que disparó con un revólver que usaba generalmente. Zacarías de la Cruz hizo algunos disparos también. No se sabe realmente finalmente, pero Pedro Livio Cedeño resultó herido y fue llevado a la clínica internacional, donde fue detectado luego por el Servicio de Inteligencia Militar e interrogado en ese mismo lugar, herido por el propio Johnny Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia, el temido coronel, sicario, asesino, jefe de los servicios de seguridad de la tiranía. Los complotados: Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, Antonio de la Maza, el teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Luis Amía Matió, Antonio Inver Barrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejada. Fueron los que participaron directamente en el atentado. Habían otros complotados que conocían de la trama, que servían de soporte y todo esto, pero fueron rápidamente detectados por los servicios de inteligencia. Era muy fácil, encontraron el carro de Trujillo en la casa de Modesto Díaz. Cuando comenzaron las pesquisas, habían dejado un carro abandonado. Era muy fácil para los servicios de inteligencia. La ciudad era muy pequeña en aquel tiempo y en 48 horas ya habían detectado quiénes eran los complotados. El primero en ser enfrentado por las fuerzas de la tiranía fue el teniente Amado García Guerrero, que era parte de la seguridad y de la escolta de Trujillo y era quien había trazado a los complotados cuáles eran las horas, por donde Trujillo generalmente circulaba cuando se iba a San Cristóbal, que había ayudado a diseñar la estrategia y a informar cómo era la logística para poder interceptar el carro y enfrentar a Trujillo y matarle. Posteriormente, Juan Tomás Díaz y Modesto y Antonio de la Maza fueron interceptados el 4 de junio, a donde comienza la calle Mercedes, a donde comienza la calle Bolívar y termina la Mercedes, ahí frente a lo que era la ferretería RIP. Ahí fueron enfrentados, atrapados por unidades del servicio de inteligencia y en un tiroteo cayeron muertos, fueron muertos a tiros 2 de los complotados. Un grupo de ellos, Roberto Pastoriza, Pedro Livio, Estrella Sadalá, Modesto Díaz, Huáscar Tejeda, Tunti Cáceres, habían sido arrestados después de haber sido duramente torturados, estaban presos en la cárcel de La Victoria y fueron sacados de allí y llevados a la Hacienda María el 18 de noviembre, donde fueron asesinados por Ramfi momentos antes o horas antes de Ramfi huir del país al no poder consolidar una posición de fuerza y seguir la dictadura de su padre. Los tiempos de libertad ya soplaban en República Dominicana. 2 de estos principales complotados salvaron la vida. Luis Amía Matió y Antonio Inver Barrera se escondieron en casas de personas de la sociedad dominicana que lo mantuvieron escondidos allí en un closet, muy discretamente, y burlaron la seguridad de los esbirros del tirano y lograron sobrevivir. Fueron declarados los 2 héroes nacionales por el Congreso Nacional y se le invistió con el rango de mayor general del ejército. Y Luis Amiama siguió la vida política,
formó aquel Partido de la Liberación, Partido Liberal Evolucionista, PLE. Y Inbel Barrera siguió en su carrera militar y después en el 65 incluso hizo parte con el tema de la revuelta civil, después participó tenía una posición militar importante, fue ministro de las Fuerzas Armadas y después incluso fue de los militares que tomó el control momentáneo y evitó que se desbordaran cualquier tipo de pasiones o situaciones cuando el presidente Antonio Guzmán Fernández se disparó en la cabeza y se suicidó, casi por el estilo. Pero esta semana el país recuerda esa gesta del 30 de mayo. Abrió las puertas a la democracia, abrió las puertas a la libertad, abrió las puertas a las primeras elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962, luego que los remanentes de la familia Trujillo salieron huyendo del país, donde Balaguer se exilió en la Nunciatura Apostólica en enero de 1962, unos meses después, y dejó el Consejo de Estado que presidía en manos de Rafael Filiberto Bonelli, cuyos integrantes, con parte de la Iglesia, el empresariado y sectores políticos del país, llamaron a las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que ganó el entonces presidente Juan Bosch, líder del PRD, y quien asumió el poder el 27 de febrero de 1963 y fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, apenas 7 meses después de iniciar su gestión de gobierno. Después de ahí vino el triunvirato, la guerra civil, y entonces volvimos con la llegada de Bosch al país, la llegada de Balaguer al país y compitiendo los dos en unas elecciones organizadas por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y supervisada por la comunidad internacional latinoamericana principalmente, el 1 de junio de 1966, y Balaguer gana las elecciones y ahí comienza todo lo que es el proceso democrático que ha seguido República Dominicana por la vía electoral hasta este momento de manera ininterrumpida, con presiones, con denuncias de fraude, con virtudes y defectos, con la crisis del 94, con el encontronazo de febrero del 2020, la suspensión de las elecciones, o sea, con altas y bajas, pero se ha ido cumpliendo el proceso electoral democrático y es lo que vivimos hoy en República Dominicana. Y todo partió de aquella gesta que eliminó la dictadura el 30 de mayo de 1961 y dio paso a este proceso de libertades, a este proceso de democracia, del cual cumplimos 63 años este jueves 30 de mayo. Loor a los héroes del 30 de mayo. A la vuelta vamos a conversar sobre los temas internacionales. Haití, ¿qué está pasando en Haití? ¿Qué va a pasar en Haití? Y un panel interesante de La Voz de los Estados Unidos de América sobre el tema de la penetración china. Todo esto después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. En Haití la situación se está tornando cada vez más tensa y conflictiva.
Ahora el gobierno de Kenia, que había anunciado que en los próximos días, que en esta semana pasada, se comenzaría el despliegue de las fuerzas militares y policiales sobre Haití. Ahora se anuncia que no, que va a ser dentro de 3 semanas más o menos. Mientras tanto, las bandas están presionando, han vuelto a una oleada de violencia. El asesinato de estos misioneros, uno de ellos, hija de un representante de los Estados Unidos, ha causado estupor en los Estados Unidos y están presionando al gobierno de los Estados Unidos a que tome acción directa. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no va a participar con soldados en el despliegue, pero sí que está participando en la logística que se está instalando para la llegada de esos soldados. Las bandas están desaforadas. El presidente Bruto de Kenia dijo en Washington en el fin de semana pasado que ellos van a ir a acabar con las bandas. O sea, lo que se presagia allí en Haití va a ser una situación muy tensa, muy violenta y de mucha sangre. Ya lo he estado diciendo en varias ocasiones, pero cada vez se hace más ostensible que esto es lo que va a pasar. Sin embargo, uno se pregunta hasta cuándo va a comenzar esto que es la crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. ¿Qué es lo que se está esperando? Tienen más de 6 meses que se anunció la conformación de esta fuerza internacional presidida por Kenia para ir a Haití a enfrentar las bandas y a tratar de establecer un ambiente de paz, de tranquilidad, de control de la clase política, de la clase empresarial, de representantes de la sociedad haitiana, para tratar de llevar a este país a una situación de institucionalidad en un futuro cercano. Pero cada vez que vemos cómo estas bandas, cómo estos grupos reaccionan y con lo que están haciendo, uno dice, a Dios que nos coja confesado en esta parte del mundo cuando se desaten los demonios ahí al lado en Haití. Porque lo que ha pasado hasta ahora, que uno entiende que se han desatado los demonios, parece que todavía no es nada para lo que se prevé o se percibe que va a ocurrir en República Dominicana. Ya veremos. Esta semana La Voz de los Estados Unidos de América, televisión pública, voz oficial del gobierno de los Estados Unidos, en su foro interamericano semanal, presidido por Jaime Moreno, uno de los periodistas estrella de La Voz de los Estados Unidos de América, analizan el tema de la sobreproducción que ha tenido China en el último año y cómo esto está inundando mercados internacionales, entre ellos mercados establecidos en Occidente, en América Latina, por ejemplo, y esto ha disparado las alarmas de los productores y de todo lo que puede provocar un desequilibrio de precios y de competitividad. Este análisis que hace La Voz de los Estados Unidos de América tiene mucho que ver incluso con República Dominicana y con toda nuestra área de influencia, porque la penetración de productos chinos, no necesariamente lo que eran los chinos antes, que era todo de mala calidad. Eso es chino. No, tienen cosas de muy buena calidad y competitivas con los mejores de los mejores. Entre ellos, por ejemplo, los vehículos eléctricos, los cuales están inundando gran parte de los países de Occidente. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema, dirigido, vuelvo y les repito, por Jaime Moreno, y con este debate de un tema tan importante sobre la economía en nuestros países, me despido hasta mañana. Una vez analizaremos temas de interés nacional e internacional. Les recuerdo que estamos en la semana de la recordación del 63 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Trujillo y del inicio de este proceso de libertades que vive República Dominicana. Los dejo con este debate de La Voz de los Estados Unidos de América. Yo soy Rudy González. Hasta mañana.
Esta semana, Estados Unidos invitó a sus socios europeos a actuar en conjunto para presionar a China para que ajuste la producción de automóviles eléctricos, baterías, paneles solares y acero. La Casa Blanca considera que China está produciendo de manera excesiva estos productos y a precios artificialmente bajos y que podrían llevar a la destrucción de miles de empleos en Occidente. La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados aquí en esta sala, pero si no respondemos estratégicamente y de manera unida, la viabilidad de las empresas, tanto en nuestros países como en todo el mundo, podría estar en riesgo. El llamado de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ocurre mientras la Comisión Europea investiga si los subsidios estatales que reciben las empresas de carros eléctricos de China ponen en riesgo o no a la industria automotriz europea. Europa no puede aceptar prácticas de distorsión del mercado que podrían conducir a una desindustrialización aquí en casa. Europa sopesa imponerle aranceles a los carros eléctricos de marcas chinas, como ya lo hizo Estados Unidos para proteger su industria local. En Latinoamérica, la preocupación no son los carros eléctricos, sino la llegada masiva de acero de China a precios bajos, que tiene en alerta a las siderúrgicas que generan empleos entre directos e indirectos, 1.400.000 puestos de trabajo más o menos. La posición del gobierno de China sobre las acusaciones en su contra de sobreproducción es que son una excusa de algunos países de Occidente para aplicar políticas proteccionistas, según lo dijo Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Para hablar de este tema amplio, muy interesante, está con nosotros el doctor Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Y sus estudios en los últimos años se centran en las relaciones de China con la región. Y desde Boston se une a la conversación el ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, profesor e investigador de la Universidad de Boston. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y comienzo con usted, doctor Evan Ellis. ¿Qué explica este exceso de producción de productos que se conocen como productos verdes que tiene China en este momento y que según Estados Unidos y Europa pueden ser una amenaza para sus empresas? Bueno, parcialmente tiene que ver con la deceleración de la economía china, pero más que esto reflexiona un proyecto de China de promocionar su presencia de empresas en sectores estratégicos. Y en esto hay un elemento común en cuanto a lo de acero, en cuanto a lo de energía limpia, en cuanto a lo de los vehículos eléctricos. Y hay un patrón que vemos en todos los casos en que China identifica un sector estratégico, empieza con ciertas señales de apropiar la tecnología, especialmente con inversión en tecnología aplicado. Luego también vienen los subsidios o las obligaciones de empresas extranjeras de tener socios locales chinos para apropiar su tecnología. Luego tenemos ya ventajas de empresas chinas en cuanto a costos y regulación. Y luego hay inversiones de gran escala en infraestructura china, inicialmente en la construcción y ahora en el sector eléctrico, lo que permite a empresas chinas de construir en escala y luego entrar al mercado occidental. Entonces, ¿todo esto en cuánto tiempo vemos que ha pasado desde que China comenzó esta apuesta, por lo menos en el tema de los carros eléctricos y las industrias verdes? Bueno, fue en los primeros años de 2000 que empezó en los sectores críticos como paneles fotovoltaicos, pero en cuanto a los vehículos eléctricos, más o menos empezó en 2010, o sea, con tecnología de baterías y los carros con las sociedades, con empresas como Tesla, pero también en Mercedes y entre otros. Es una apuesta que lleva más o menos entre 15 y 20 años en China. Para darle una idea de lo que estamos hablando, mire, en abril las ventas de carros en China cayeron 5,8%, mientras que las exportaciones aumentaron un 38%, según la Asociación de Autos de Pasajeros en China. Esta baja demanda por los carros de China en China, que es negativa al menos en el mes de abril, pero con una comparación de exportaciones del 38%, es lo que enciende las alertas en Europa y en Estados Unidos. Embajador Heine, ¿hay posibilidades de que Europa responda al llamado de Estados Unidos de actuar en conjunto para hacerle frente al reclamo de exceso de capacidad de China? Bueno, obviamente Europa está sometido a fuertes presiones para que lo haga.
pero no es obvio que Europa vaya necesariamente a seguir los pasos de Estados Unidos. Acá tenemos que tener presente lo siguiente, debido a que las importaciones de autos eléctricos chinos a Estados Unidos son prácticamente cero. No necesariamente se produce un desplazamiento, no necesariamente por estas tarifas va a haber una mayor presión de autos eléctricos chinos por entrar al mercado europeo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el tema es muy complejo. Hay empresas europeas que producen autos eléctricos en China y los exportan a Europa. ¿Qué va a pasar con eso? También hay empresas chinas en Europa produciendo autos eléctricos. Entonces, vivimos en un mundo muy interdependiente y no es llegar y aplicar tarifas a diestra y siniestra. Eso puede tener complicaciones bastante grandes. Y este tema está provocando un fuerte debate en Europa. El tema se está estudiando hasta qué punto hay subsidios demasiado grandes en China que abonan esto. Pero el tema básico, hay un tema acá que tiene que ver con los costos de producción, que son inferiores en China, y que lleva a que ella tenga ventaja en los mercados a lo largo y lo ancho del mundo. De manera que la respuesta no es clara. Yo creo que tenemos que esperar y ver qué es lo que va a decidir Europa, porque hay muchas variables en juego. Sí, como usted lo decía, profesor Jorge, Europa también produce carros eléctricos en China e inclusive Tesla, que es estadounidense, también tiene su propia planta en China. Doctor Ellis, ¿en qué se diferencian los estímulos que entrega China a sus empresas y que les permite tener esta gran capacidad de producción con los estímulos que también entrega Estados Unidos a estos sectores para impulsarlos? Bueno, con los Estados Unidos y China hay elementos de política industrial estatal en los dos, pero en el caso de los Estados Unidos realmente es un país mucho más economía del mercado. O sea, cuando empezamos a hablar de dirigir empresas privadas, es un poco como pastoreando gatos. Y también China tiene muchas más palancas. Tiene palancas en cuanto a control administrativo, en cuanto a control económico, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en toda esta cadena de realizar esta capacidad, por ejemplo, en cuanto a obligar a socios para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? En los Estados Unidos hay menos voluntad de soltar ciertas regulaciones de medio ambiente, etcétera, etcétera. También los Estados Unidos hasta ahora ha sido un poco roto en cuanto a los gastos, llegamos tarde a esto y no hemos gastado en los grandes proyectos de infraestructura que ha hecho China que permita este desarrollo de estas industrias y hasta cierta forma también no promocionamos tanto en el exterior nuestras industrias de forma coordinada como China hace con Franja y Ruta y con financiamiento y con coordinación entre empresas chinas. Pero aquí hubo un paquete grande que es el Inflation Act, que tiene... Esto se pasó hace 2-3 años en Estados Unidos y son las inversiones que se están viendo ahora. Pero como tal, la apuesta fuerte de Estados Unidos como política sobre las energías verdes, para hacer una comparación con China, ¿cuándo empieza? Bueno, realmente también empezó solo con la administración de Biden, aunque había elementos antes de esto. Pero cuando hablamos de Inflation Act, hay la cuestión si realmente estamos gastando en las cosas más productivo y realmente si tenemos la palanca de hacerlo de forma adecuada. Por ejemplo, también cuando hablamos de entidades como este Fondo de Fomentar el Desarrollo, Development Finance Corporation, también tiene muchos objetivos sociales para promover solo países más pobres, grupos marginalizados, etc. Cuando China promociona sus industrias, no tiene este mismo tipo de limitaciones y tiene más agileza. Sí, tienen condiciones diferentes. Profesor Jorge Jaini, ¿qué tanto músculo tiene China para mantener una política de producción que Estados Unidos la considera excesiva en la industria de tecnologías verdes y a bajos precios? Y aquí mismo le agrego otra pregunta. Existe la suspicacia en Estados Unidos de que esta es una política que va más allá de que China simplemente necesite mantener unos empleos, sino que apuntaría a quebrar a sus competidores en el resto del mundo. Sí, la verdad es que yo creo que esa pregunta parte de la base que la producción china de automóviles eléctricos y de otras fuentes de energía limpia, de energía verde, se debe en su abrumadora mayoría a los subsidios que le entrega el gobierno chino. Yo creo que esa es una premisa que realmente no corresponde. Obviamente hay algunos subsidios, pero esa parte es una parte bastante menor, según distintos informes, distintos estudios que hay.
China lo que ha hecho se ha posicionado muy fuertemente en todo el área de energías limpias desde hace ya bastantes años. Y déjame dar solo un ejemplo. Un 90% de todos los buses eléctricos que funcionan en el mundo son de fabricación china. ¿Por qué otros países no han hecho lo mismo? Aquí China lo que ha aprovechado es lo que se llama en inglés First Mover Advantage y se ha posicionado muy bien en ese sentido. Entonces, la noción de que de alguna manera esto todo dependa de unos subsidios masivos, que son los que le permitirían a China producir a estos niveles, realmente no corresponde. China tiene ventajas comparadas en las áreas de energía solar, de energía eólica y en la producción de automóviles eléctricos. Algunos de ellos, el Seagull, se producen, vale $10,000. Muy pocos otros países están en condiciones de competir con eso. Pero eso se debe a que China tiene mano de obra, tiene expertos en inteligencia artificial, en computación, tiene las cadenas de suministro, en fin, tiene una serie de ventajas comparadas y ventajas competitivas que le permiten hacer esto. No es solamente un tema de subsidio. Estados Unidos y Europa buscan proteger su naciente industria de energías limpias de la producción masiva de carros eléctricos de China a precios baratos. El desafío para Occidente es que China ya controla en algunos segmentos más del 80% de toda la cadena de suministro que va desde la extracción, procesamiento, refinación de minerales y la producción final de baterías para los carros eléctricos. Doctor Evangelis, ¿por qué le sacó China tanta ventaja a Occidente en este sector que hoy el mundo lo considera estratégico? Bueno, es una combinación de cosas. China empezó temprano, tiene estas herramientas estatales. China ya podría ayudar en la apropiación de tecnología de empresas occidentales, muchos de los cuales están en el medio de casos legales sobre esto en este momento. Han podido aplicar esta tecnología de escala grande con sus proyectos de infraestructura eléctrico y ahora con la construcción de infraestructura de cargadores de vehículos. O sea, es una combinación de cosas hasta ya proyectarse con proyectos de franja y ruta en extranjero para tomar este ventaja doméstico y aplicarlo a mercados como lo de Europa y eventualmente a los Estados Unidos. Y eso es la preocupación. Así como China está inundando los mercados de acero, está ocurriendo lo mismo con el cobalto, níquel y el litio, cuyos precios están sacudiendo a empresas claves y grandes del sector. Por ejemplo, Glencore está suspendiendo sus operaciones de explotación de níquel en Nueva Caledonia, territorio francés. Doctor Jorge Jaini, Occidente aún produce acero y está dando la pelea con China, con aranceles, pero en el caso de los minerales que integran toda la cadena de suministro de las baterías de carros eléctricos que domina China en más del 80% en algunos casos, ¿qué se puede esperar? Bueno, yo creo que en particular referencia al caso de América Latina, particularmente Sudamérica, tiene grandes depósitos de litio, está el triángulo del litio, Chile, Bolivia, Argentina. Chile y Perú son dos de los mayores productores de cobre del mundo, son dos elementos claves para todo lo que es la transición energética hacia una economía verde. Yo creo que el desafío para nuestros países es poder subirse a ese carro de la energía verde y dejar de exportar meramente estos minerales en forma cruda y comenzar a añadir valor. El caso de Chile en particular, Chile ha estado tratando de hacer eso, ha estado en conversaciones tanto con empresas chinas, Tianqi Lithium y otras, como con Albemarle, una empresa estadounidense, y lo que yo encuentro interesante ha sido muy difícil. Estas empresas, ninguna de ellas, quieren de alguna manera dejar ellos procesar estos minerales en sus países. Yo creo que el gran desafío para Sudamérica es poder subirse a este carro de la energía verde y añadir el valor que se requiere. Hacer, en una primera etapa, hacer baterías que permitan utilizar esto y añadir más valor, generar más empleo y hacer, en definitiva, lo que el desarrollo de nuestra región necesita. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Llegamos a la parte final de Foro de la Voz de América. ¿Está Occidente a tiempo para revertir el avance de China en el sector de las energías verdes o ya es demasiado tarde? Empiezo con usted, la conclusión, profesor Jaini. Yo diría lo siguiente, yo creo que acá el gran desafío que tenemos como planeta, como humanidad, es enfrentar el cambio climático. Y yo creo que eso debe ser lo que tenemos que poner al frente y al centro. Yo creo que sería lamentable que por estas diferencias entre las dos mayores grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, que entre ambas representan un 40% del PIB mundial,
ese objetivo se termine perdiendo y ese objetivo se termine derrotando. Yo creo que acá lo que sería ideal, y Estados Unidos ha señalado que quiere colaborar con China en materia de combatir el cambio climático. Yo creo que ese es el verdadero desafío. Y yo espero que estas diferencias por la producción de energía verde y de automóviles eléctricos y baterías, etcétera, no terminen obstaculizando ese que es el verdadero desafío que tenemos por delante. Doctor Ivanelis, su conclusión final. Sí, ya es tarde, pero hay cosas que son importantes de hacer. Uno es mientras que el gobierno va subsidiando esta transición verde, hay que tener cuidado que no vamos subsidiando también esas empresas chinas ya dominantes en sectores como fotovoltaico y ahora energía verde de carros, incluso los que podrían entrar indirectamente al mercado por otros países como México bajo USMCA. También tenemos que hacer más trabajo en colaborar con socios democráticos como Taiwán, como Corea, Japón, que quizás podría tener parte de la solución en cuanto a tecnología, en cuanto a productos. Y por fin también tenemos que poner en fin a esta guerra civil en Washington que está impidiendo nuestra respuesta eficaz y responder de forma más inteligente. Muchas gracias, doctor Ivanelis, y al ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, también profesor de la Universidad de Boston. Síganos en todas nuestras plataformas y nos vemos muy pronto.